buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo se encuentran? Aquí acompañada hoy con el doctor Roberto Crotogini, muy contenta y agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y a cada uno de ustedes que nos vienen acompañando programa tras programa. Y hoy con un tema, digamos, delicado, un tema que me parece que es muy importante abordarlo y pensar juntos y resonar juntos sobre la dignidad, sobre una muerte digna. Y acá estoy con Roberto Crotogini, él es médico con orientación antroposófica, es autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Ujú. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Y bueno, la primera pregunta que surge es, para vos, ¿qué es la dignidad? Y cuando le pregunto a Roberto, también los que están ahí escuchando, eh, vayan pensando, ¿qué es para cada uno la dignidad? Yo por las dudas me fijé en el diccionario, a ver lo que quiere decir. Ujú. Y el diccionario te dice excelencia, te dice realce, te dice que merece recibir algo, ¿m? Y después dice también reverencia, Mm. también. Y es respeto por sí mismo, y yo le añadí, y al prójimo. Entonces, cuando se habla de dignidad es una cosa, cuando se habla de ser digno es otra. Mm. Uno puede ser digno de un castigo como puede ser digno de un premio, depende de cómo haya vivido. La dignidad nos toca a todos, como una búsqueda de ese respeto, de esa excelencia de ser, de ese respeto por el ser humano. Es decir, no es sencillo, sino que involucra un montón de actitudes que uno tendría que tener. Y de hacer una definición de esto, yo digo que es la esencia del propósito que cada ser humano tiene en una nueva experiencia física. Obviamente acá estamos hablando de que hay vidas sucesivas. Mm. Entonces, cada experiencia, cada vez que comenzamos una nueva experiencia, hay un propósito de vida que ya traemos a lo mejor de la vida anterior o de las anteriores, y un propósito para encarar el nuevo aspecto de la vida. Entonces, ese propósito que cada ser trae es lo que para mí lleva a la dignidad. Entonces también yo me pregunto, ¿uno ya nace siendo una persona digna? ¿No lo hace en toda la vida? ¿Va luchando a través de la vida para ser digno de lo que corresponde y de esa excelencia, de ese realce? ¿O no nos importa ni medio la vida y vivimos cualquier cosa y nos vamos cuando tengamos que ir? Cada uno, con la pregunta que vos le hiciste a la gente, piense en su propia Mm. dignidad. Es decir, ¿soy digno de la vida que estoy viviendo? ¿Me merezco esto? ¿O yo pienso que merezco otra cosa? ¿O siempre me siento la víctima que nunca alcanza lo que yo recibo? ¿Cómo es realmente mi vida? No sé, es una pregunta que no es tanto para nosotros solamente, sino Mm. para compartir con los oyentes, ¿no? Totalmente. ¿Soy digno de vivir? Para después llegar recién a qué significa una muerte digna. Eso creo que es otra cosa más profunda. En principio habría que ver cómo llego a la vida, qué me está pasando en este momento y cómo voy a retirarme de la vida, cómo voy a dar el paso final. ¿Mm? No sé si la pregunta es para vos qué es la dignidad, pero si está contestada lo que me preguntás, ¿no? Sí, ¿qué es para mí la dignidad? Y bueno, la dignidad, como bien dijiste, es ese propósito. Y es un tesoro. Ajá. Para mí, la dignidad es un tesoro que nos pertenece a todos como humanos, Ujú. porque es esa esencia espiritual. Eso. Ahora habrá que ver en cada uno si puede comunicarse, conectarse con ese ser espiritual que somos.
porque no depende la dignidad ni de lo económico, ni de la educación que recibimos, sino que es algo que es inherente a toda la humanidad, Ujú, porque todos somos espíritus que hemos venido a la tierra transitoriamente, como hablamos de que esta tierra es una escuela, venimos a aprender. Para mí es fundamental el respeto, la autonomía y también el reconocimiento como individualidad, como que cuando como seres humanos ocupamos cada uno en la familia de origen primero, ujú. el lugar, porque eso es lo que yo voy observando, que es lo que más cuesta, cómo hay tantos enredos en los sistemas familiares y las personas viven con ciertos Sí, resentimientos claro. y es muy difícil decirle sí a todo tal cual es como es. Es muy complejo. Pero cuando cada uno realmente, álmicamente, puede ocupar ese lugar, y es el lugar primero de hijo, porque todos venimos a la tierra y somos hijos. Entonces, si realmente cada uno puede tomar ese lugar nos va a dar, ese tomar, nos va a dar fuerza para después poder soltar y sentirnos libres, porque ya uno ya no es un mendigo de un reconocimiento externo, sino que cada uno se siente en su interior, Con- siente esa dignidad en su presencia, en su propósito de Ese vida. era el tema, es que es cada uno de nosotros siente esa dignidad como estamos Mm. expresando, como una necesidad de alcanzar algo, como una necesidad de cambiar cosas. Mm. Eso es lo importante, ¿no? Que ya De llegué con dignidad, aprendizaje, claro, de claro. aprendizaje, de evolución. Claro. Puedo mirar hacia adelante, quiero cambiar, estoy en esa búsqueda de quién soy, Tal quién cual, soy. tal cual. Roberto, una de las preguntas que surgen es, ¿qué función cumple la memoria en la existencia humana? ¿Para qué es necesaria la memoria? Bueno, creo que está bastante entrelazado con esto de la dignidad que estamos hablando, ¿no? O de la búsqueda que un ser humano puede tener. Entonces, Steiner también habla bastante en una conferencia de lo que es la memoria y el olvido, Mm, porque también es importante, así como es importante la memoria, el poder recordar realmente la vida vivida, también es importante en muchos aspectos el olvido para poder vivir de una manera armónica. En muchos casos es una cosa complicada, digamos, ¿no? Depende de la situación que se trate de olvidar. Pero la memoria para mí tiene mucho valor y yo lo veo diariamente en la consulta. Cuando yo tomo los datos de la persona y la edad que tiene, quién es, cómo es, y después, y el síntoma o la razón de la consulta. Bueno, vengo porque tengo asma, vengo porque tengo... Ah, perfecto. Todos los datos de lo que se hizo hasta ahora, lo que pasó, muy bien. La segunda parte de la pregunta es, ¿quién soy yo? mm, Entonces ahí viene cómo vivo, qué familia tengo, cómo de mm, quién dependo, cómo estoy, qué relación tengo, si tengo hijos, con mis hijos. Ahí viene otro análisis de la persona enferma. Entonces, ahí la memoria es muy importante, porque hay gente que yo le pregunto, bueno, parejas, a lo mejor yo tuvo tres parejas. Bueno, ¿cómo fue la primera convivencia que tuviste con una pareja? No que tuve una pareja, sino convivencia con un ser humano, ¿no? ¿Cuál fue la primera? Y fue como a los 20 años. Bueno, analizamos esa primera convivencia. Después viene la segunda convivencia, ¿no? También, y después viene a lo mejor la tercera. Vamos a suponer que en las dos convivencias que hubo, en ambos casos la persona tomó la decisión de terminarlo. Y vamos a otro caso donde en los dos casos la persona fue dejada por la otra persona. Entonces, cada experiencia no es lo mm, mismo. Y hay que ver qué se aprendió en una convivencia, qué se aprendió en la otra y qué se aprendió acá. Entonces, la memoria es muy importante para ir viendo, por ejemplo, en esa primera convivencia, qué pasaba con esa persona de niña o de niño. ¿Qué le sucedió? ¿Qué expectativa tenía?
Hay personas que a lo mejor la primera convivencia es a los 40 años, porque nunca la hicieron. ¿Mm? Entonces, es muy importante recordar cómo uno vivió, qué pasó con su familia, qué pasó, Ujú, lo que serían los septenios que hablamos en ujú, que era como escuela. Es decir, si uno puede ir recordando, y eso vos lo sabés bien, ujú, puede ir recordando qué fueron pasando, cómo pasaron las cosas en cada uno de esos septenios, entonces ahí puedo entender por qué ahora me estoy viendo o pasando determinadas cosas. No que es una casualidad, es una consecuencia lógica a lo mejor que de un problema que tuve en un momento determinado, ahora se haga una proyección y esté viviendo otras situaciones. En unos casos que se repite la misma y ya aprendí cómo neutralizarla. En otros casos es como que me doy cuenta por primera vez, pero ya me había ocurrido antes. Entonces la memoria es muy importante y siempre decimos también la palabra, el recordis, recuerdo, que cordis es corazón. Pasar por el corazón lo vivido. ujú. Y con eso sacar conclusiones, que eso vos lo sabrás bien con la gente, como están trabajando el libro, que a mí me alegra mucho, porque una cosa es escribir un Claro. libro. Y otra cosa es que haya grupos, que eso lo has organizado vos, que haga tantos años que siguen trabajando con la propuesta que hace el libro. Que en cada septenio uno vaya entendiendo cómo vivió, qué le pasó y relacionando esto con la vida vivida. Entonces, por eso, para mí la memoria me parece importante, porque es una parte del ser humano importante para entender la existencia física actual. Esa sería un poco la respuesta, ¿no? Ujú. Acá nos dicen buenas tardes. ¿Por qué le tememos tanto a la muerte si es casi la única certeza que tenemos? Un abrazo y siempre gracias por el programa, Horacio. Gracias, Mabel y doctor, por sus enseñanzas. Para mí, una muerte en dignidad es poder estar lúcida y consciente hasta que la muerte quiera llevarme. Pero no me gustaría quedar sufriendo en un hospital o agonizando lentamente. Muy interesante el tema, Fabiana. Muchas gracias por estar ahí y compartir, porque es la idea, cómo vamos reflexionando juntos sobre este tema. Y hablan sobre el miedo a la muerte. Yo quisiera leer con lo que vos leíste dos frases. La muerte no es enemigo de la vida, sino que forma parte de ello. Al nacer empezamos a morir. Hemos de interpretar la vida como una preparación a la muerte. La muerte nos permite volver a nuestro origen. Y la segunda frase que me pareció muy importante, podemos abrazar la muerte como una parte integral de la vida, un paso necesario en nuestro viaje eterno como seres conscientes. No es un final, es una transformación y un nuevo comienzo. Hermoso, Respondo a lo que dijeron recién. hermoso. Esto cómo podemos vibrarlo en nuestro interior y sentirlo, porque la idea es maravillosa, pero en los últimos momentos me parece que ahí sale a la luz si en el alma lo he sentido esto, Totalmente. si he tenido una experiencia, porque si no me quedó como una idea muy linda, pero después me agarra terror. O sea, Claro, claro, ¿no? claro, Me claro. parece eso también eh, importante compartirlo. Ahora, ya que salió este tema, ¿vos tenés experiencias personales con respecto al tema de la muerte Eh, que pueda compaginar con esto que estamos hablando? sí, con respecto a esto del miedo, uno no sabe hasta el momento que lo vivencie, ese instante, Mm. si va a aparecer ese miedo a lo que quizá uno en ese momento no recuerda, porque todos hemos muerto, pero nos hemos olvidado. No, Claro, no morimos en esta encarnación, donde ya partimos, porque a veces uno dice, uy, todos los días morimos, en cada septenio también hay algo que se deja atrás, pero otra cosa es retirarnos de la tierra, a eso le claro, llamaríamos. claro. Cuando nos vamos y ya Mabel Milior ya no está, Ujú. no, no es más, desapareció y ya está. ¿Qué es lo que deja? Qué es lo que uno dejó en el mundo? ¿Cuáles fueron los pasos que uno fue dando?
y cada ser humano ha dejado un sello acá en la Tierra. Claro, claro, claro. Sí, quería compartir con ustedes, ya que Roberto también me pregunta, es recordar, fue un 5 de febrero, Ujú. porque me recuerdo bien que el 6 de febrero del año 98 Ujú. vos presentaste el libro en Carlos Paz en Córdoba. Ajá, Entonces, el día 5 perdón. que yo vivía en Capilla del Monte, en Córdoba, Sí. Nadina, que es una amiga mía que vivía en Santa Fe, los padres vivían en Santa Fe, eh, el padre estaba ya prácticamente cercano a la muerte, entonces lo traslada a Córdoba, Capilla del Monte, y nos íbamos turnando para acompañarla en ese tránsito. Y algo importante fue que digamos que no era el turno, digamos, de acompañar, pero yo tuve una necesidad, hubo un llamado y me acerqué a la clínica y estaba mi amiga Nadina, eh, le hacíamos cánticos, le cantábamos. Ah, eh, y recuerdo que el papá en un momento, yo lo había visto 2 veces en mi vida. Y yo me acerqué, toma mi cabeza y la apoya contra su pecho. Y él en ese momento es como que sangraba, no estaba bien, ya eran sus últimos momentos. Y fue un contacto muy, muy muy vívido, fuerte. muy fuerte espiritual, porque si uno dice desde la personalidad, lo vi 2 veces en mi Claro, vida, pero claro. espiritualmente hubo un contacto muy fuerte. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque cuando estamos con ella, con Nadina, que seguramente nos estará escuchando, siempre escucha el programa La Tierra como Escuela, así que también algo le va a tocar escucharlo. Estábamos juntas y en la cama él había fallecido en ese momento, Ah, murió. No. fallece y nosotras estábamos en la punta de la cama, pero vieron que cuando uno, por ejemplo, yo lo miro hacia Roberto, lo miro a él, pero veo acá un Claro. micrófono. Lo veo a él y veo, Sí, es como una mirada, lateral. claro, que uno sigue viendo. Entonces yo la miraba a ella y de repente lo veo que él se levanta, Mm. que en un momento me sorprendió, fue maravilloso, pero fue sorprendente, asombroso y de mucho agradecimiento, porque él me permitió vivenciar el momento en que su alma, su ser, sale del cuerpo. Entonces, eh, eso fue el primer contacto vívido de algo que trasciende la materia física. Es como se despertaron otros sentidos. Después también con mi amiga Mirta, ella falleció a los 40 años y pasó el tiempo y en un momento la sueño y en ese sueño aparece su mamá, Mm. su hermana y ella que me hablaba y yo le decía, yo sabía en el sueño que ella había fallecido. Le digo, Mirta, mira, no te escucho. Pone toda tu fuerza porque no entiendo lo que me estás diciendo. Fue tan vívido el sueño que su hermana estaba como muy angustiada, su mamá estaba como enojada. Entonces la llamo a la hermana después de años, busqué un contacto para poder comunicarme con ella. Nos juntamos, tomamos un café juntas, le cuento mi experiencia en el sueño y ella me dice, sí, Mabel, y me cuenta realmente qué era lo que había ocurrido. Entonces, lo que Mirta me estaba diciendo en el sueño era realmente lo que ya la hermana me lo comunica. Sabemos. Y también Mirta desde otro lugar nos une a su hermana y a mí, porque tuvimos charlas muy profundas. Entonces, ahí uno se da cuenta, bueno, sí, ya lo he contado muchas veces, lo de mi papá, eh, la muerte de mi papá también, de mi madre, o sea, los mensajes que hay detrás. Entonces,
me parece que cuando el ser humano ya tiene experiencias con seres que partieron de este plano, no hay duda, aunque venga quien venga a decirnos algo contrario, uno lo ha vivenciado, lo ha sentido, y eso ya nos pertenece, esa vivencia, ya es algo que queda en nuestro mundo interior. Entonces la muerte como tal, yo no tengo la menor duda de que uno sigue existiendo. Bueno, Eso es lo que yo podría compartir. quiero presentarles el libro, el último libro mío. En el capítulo 4 quiero compartir con ustedes algo que le pasó, esto que le pasó a Mabel, de ver cómo esa persona salía. En el capítulo 4 dice, ha habido algunos episodios significativos, como la primera fotografía del alma humana, que hace unos años conmoviera al mundo médico y científico, replanteando una vez más la vida más allá de la muerte. Todo empezó con una intervención quirúrgica en un hospital de Frankfurt, en la universidad, Alemania. La paciente Karin Fischer, de 32 años, falleció sobre la mesa de operaciones, pero lo insólito se produciría un par de días más tarde, cuando una de las fotos tomadas durante la operación por el doctor Peter Valentín, director del Departamento de Divulgación Didáctica de la universidad, reveló la existencia del espíritu de la mujer. En el momento de su fallecimiento, Karin se encontraba rodeada de 12 personas, todos ellos miembros del equipo de cardiología que la estaba operando. Es muy frecuente que durante las intervenciones se fotografíe o se filme la labor de los cirujanos porque pues se utiliza como divulgación científica para los archivos médicos y para las clases universitarias de los cirujanos. Además, como si se tratara de una ironía, en la imagen podía verse claramente la pantalla del monitor en el momento que la paciente expiraba, coincidiendo con el momento en que el espíritu salía del cuerpo. Nadie había visto nada. El alma es invisible a los ojos físicos humanos. La foto, yo la tengo, pues salió en el diario, la tengo guardada de esa época. La foto mostraba una persona joven con los brazos abiertos y un rostro emocionado. La fotografía fue enviada a distintos laboratorios fotográficos para determinar su autenticidad. Recordar que el proceso se da en un contexto universitario, ¿eh? A varios sacerdotes serios y a muchos centros religiosos de Europa, incluso al Papa Juan Pablo II, quien recibió una copia y los investigadores del Vaticano certificaron su autenticidad. A nivel científico, el doctor Frank Muller se dedicó a investigar exhaustivamente el insólito documento. Es la primera vez que se obtiene una imagen del alma humana, posiblemente debido a una tecnología fotográfica de alta sensibilidad. Y el informe final del doctor Frank Muller decía, es una fotografía auténtica, sin truco posible, que ha sido estudiada por los mejores expertos durante varias semanas con los aparatos más sofisticados y el mayor interés. A su modesto entender dijo, este fenómeno confirma lo narrado por la Biblia. Bueno, yo lo quería compartir con ustedes porque eso que Mabel cuenta, de que tuvo esa percepción, acá, a nivel universitario, porque eso es importante el medio en el cual se da, un nivel universitario donde se está filmando para llevar esa operación a que era cardiovascular, para que los futuros cirujanos vean y aprendan lo que se está haciendo. Ahí sale la fotografía que la tengo, salió en el diario, de la mujer, esto hace muchos años. Entonces, la primera fotografía del alma humana. ¿Qué querés? Acá dicen, es hermoso, al nacer ya estamos por morir, o como sea. Cuánta sabiduría en este programa. Gracias, Mabel y doctor, son genios. Gracias, Catalina. Es lindo saber que uno puede dejar el mundo mejor que como lo encontró. Esa es mi reflexión. Abrazo, Sol. Muchas gracias por Bueno, estar ahí, por compartir, por pensar y reflexionar juntos sobre claro, esta, porque a veces hay personas que dicen, no, muerte no. Hablar de la muerte es como que da da miedo. escozor, da miedo. Y como bien decían también acá en uno de los comentarios, algo que sabemos es que todos vamos a morir, algo que tenemos la certeza, ¿no? Es que lo que todos vamos a transitar. Y la pregunta que te haría, Roberto, ahora hablamos de la biografía, de las experiencias.
¿Cómo podemos vincular nuestra historia, nuestra biografía, que es única, que es irrepetible, con la muerte? Ujú. Bueno, ahí tenemos que remitirnos a la antroposofía. Ujú, Cuando enseñamos, tenemos un grupo de estudio, lo que fuera, se enseña que el ser humano, lo que sería el yo con mayúscula, también se puede llamar conciencia universal, etcétera, nuestra parte espiritual, ujú, especialmente, necesita encarnar físicamente. Entonces, encarnar físicamente, ¿qué significa? Que se necesita un óvulo y un espermatozoide de papá y de mamá, de un hombre y de una mujer, para que se construya un cuerpo físico material. Entonces, si empezamos por ahí y no empezamos ya como se hace en embriología, donde así hubo una unión del óvulo y espermatozoide y hay un crecimiento de la célula, esto es lo que aprendimos todos, obviamente. Si empezamos a pensar que espiritualmente hay una decisión, una ujú, necesidad de que esta vida que viene se dé, entonces ahí donde Steiner dice que el hijo elige los padres. Y ujú, en esa elección no estamos hablando del carácter de papá o de mamá, no tiene nada que ver. Estamos hablando de los seres que de alguna manera tienen ya un vínculo con la ujú, persona que va a encarnar. ujú, Eso es muy importante. ujú, Y es muy importante, yo lo he contado muchas veces, he tenido, pasé años sin hablar con mis padres, enojado, sobre todo en la adolescencia, las cosas que habían pasado, mi primer matrimonio, un montón de líos. El día que yo pude comprender con claridad que ese papá y esa mamá había sido mi elección, la cosa cambió. Y que no era la primera vez, sino que era una experiencia más en mm, las sucesivas experiencias de vida, donde yo me pregunté qué habría sido ese hombre y yo mismo en una encarnación anterior. Ahí donde se empezó a desarmar la bronca, el odio, las cosas que no podía mm, resolver. Eso me ayudó a desinflar, a desmaterializar una claro, bronca que yo tenía, ujú, ¿no? Y que mucha gente le pasa, yo siempre cuento, cuando vengo un enfermo a cáncer, antes de que empezamos a trabajar naturalmente con él, con remedios naturales, yo siempre le pregunto si no tiene alguna bronca no resuelta, algún odio que lo tenga ahí de cosas muy viejas. No es raro que más de uno me diga, "Ah, sí, sí, un familiar". Entonces empezamos a trabajar primero con claro, ese odio y esa bronca. ¿Por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de cambiar ese cuerpo físico que tengo delante, donde tiene un tumor invasivo. Entonces el tumor es material, el cuerpo es material. Pero hay una mente o una conciencia espiritual que hizo que este cuerpo tenga ese proceso. Entonces yo tengo que ver ahora cómo me voy a relacionar mm, con ese ser y con ese cuerpo, cuál es mi ambición. No es que haga una quimioterapia simplemente. La quimioterapia es para destruir una célula maligna. mm, Acá el tema es cambiar el cuerpo, ayudarlo de otra manera, ahí será antroposofía, para que ese ser pueda empezar a cambiar su forma de ver la vida y el mundo, y que pueda darle lugar espiritualmente a concebir que la materia no es algo que se creó así solamente y ya está, que hay otra cosa distinta. Eso yo creo que me estaba preguntando también por sí, una por eso es tan, paciente. claro, es tan importante cuando nosotros vamos profundizando en nuestra vida, nuestra historia, nuestra biografía, como cuando valoramos y respetamos Sí, nuestro propio camino, eso, por añadidura, cuando uno realmente, porque para poder respetar el propio camino, valorarnos como seres humanos, porque, ¿no? Creo que en toda la humanidad ha habido tanta desvalorización, lo que significan las guerras, la esclavitud. ¿Dónde está ahí la dignidad? la lucha por Cuando poder. uno, la lucha por el poder. Entonces ahí, eh, cómo cada uno puede comunicarse, conectarse con su propia individualidad para después poder sentirse libre, porque es todo Totalmente. un camino la libertad, porque para poder realmente sentirme libre, primero hay todo este camino, todo un recorrido de cuántos resentimientos hay, traumas,
porque si no eso no nos permite sentirnos libres, estamos como atados, como prisioneros. Ujú. Y cuando te escucho, Roberto, también pienso que si uno se retira de la tierra con muchos odios, con Ah, muchos resentimientos, eh, tal cual. con broncas, eh, con mucha, Broncas no resueltas, ¿sabes? Una cosa ahí claro, como que si uno se está en el papel de víctima, que en un momento lo dijiste, es muy complejo una muerte digna, totalmente. porque para poder morir dignamente también, el ser también necesita una conciencia, Haber vivido dignamente también. haber vivido dignamente, haberse comunicado espiritualmente, para que después las condiciones sean las que uno decidió Ujú. momento a momento. ¿Podremos decidir cómo morir? Es como un ejercicio también, cómo me imagino, cómo me gustaría, cómo quisiera morirme, cómo quisiera dejar la tierra. También es una gran pregunta que me hago. Bueno, una cosa que yo quería comentar, que te lo debo a vos también especialmente, le digo a la gente que está escuchando, salió un artículo en el diario de la Nación para el mes de octubre más o menos, de una página entera, Ujú, sobre un médico que se llama Manuel Sanz Segarra, que es un cirujano español que tiene 81 años y que hablaba sobre la experiencia cercana a la muerte. En el libro mío, La Tierra, si una ciudad sabia, el capítulo cuarto, es experiencia cercana a la muerte. El capítulo cuarto. O sea que en todo el libro, como tiene que ver con la edad y demás, yo hablaba mucho de esa experiencia cercana a la muerte por las experiencias que había tenido. Me pareció una cosa importante, porque más de una persona la ha tenido, y separarse del cuerpo y ver las cosas y después volver al cuerpo y recordar exactamente todo lo que vio. Y a mí siempre me llamó la atención, y hace muchos años, más de 40 años. Bueno, este hombre, San Segarra, tiene ahora 81 años, ¿no? Y yo miro ese artículo, qué sé yo, y se lo comenté a Mabel, ella viajó a España al tiempo, ¿y qué hace? Me trae el libro de ese doctor, ¿m? Que ahí lo ven, ¿m? ¿Y él de qué habla? De la supraconciencia. Yo cuando lo escuché por primera vez, la supraconciencia, digo, ¿a qué se está refiriendo con esto, supraconciencia? Y cuando viene ella lo compró en España, este libro salió el año pasado, y yo voy leyendo las experiencias que este hombre ha tenido, son muy similares a las que a mí me ocurrieron. Yo en el capítulo, en el cuarto capítulo de la Ciudad de una enseñanza sabia, hablo de la experiencia cercana a la muerte, porque es muy común que gente grande, que ya tiene más a veces 60 o 70 años, de repente tenga alguna de esas experiencias, que mucha gente no la cuenta porque creen que no le van a creer lo que pasó, ¿sí? Entonces, este hombre escribe a supraconciencia diciendo, descubriendo científicamente, que es lo que quiero compartir con ustedes. Científicamente, le digo lo que se decía siempre. Cuando alguien, un neurólogo, un médico clínico, lo que fuera, uno le contaba lo de no, la supraconciencia, la experiencia cercana a la muerte, decían que era un problema cerebral, que el cerebro de alguna manera producía esa sensación y chao, no que había otra cosa, ¿no? Sino que la producía. Bueno, ese hombre, hace 40 años también, se pone a investigar y en su libro, lo que me pareció muy importante, es que se va uniendo, va buscando primero todos los casos que sucedieron. En un caso le sucedió a él, estando operando a una persona, esa persona después le relata lo que le pasó. Se sale del cuerpo, ve lo que está pasando, quiere decírselo a él y pasa a través de su cuerpo, de su propio cuerpo, y pasa a través de la sala de urgencia donde estaban operando y todo, de las distintas paredes, o sea que su cuerpo no tenía materia, y se lo cuenta todo a él. Entonces él empieza a estudiar el asunto, empieza a estudiar a ver qué pasa, y se apoya mucho en la física cuántica. ¿Qué quiere decir apoyarse en la física cuántica? La física convencional, la que todos aprendimos, nos habla de que nosotros estamos compuestos por átomos, ¿eh? Por átomos y que el átomo se puede destruir, se puede pasar. Cuando nos morimos, esos átomos que componen la materia
forman parte de otra materia cualquiera, ¿sí? Bueno, la física cuántica empieza a hablar de partículas subatómicas, o sea que ya está hablando de la energía pura. Y entonces, en el libro de él, lo interesante, que él se estudia cuáles son las partículas subatómicas, electrones, quarks, gluones, bósonos, gravitanes, bueno, esas, estas partículas subatómicas son las que pueden producir la fotosíntesis, la luz, son las que pueden producir la fuerza nuclear débil o fuerte, es decir, son la esencia de la materia. Entonces, cuando él empieza a entender esto, empieza a darse cuenta que cuando el cuerpo se muere, estas partículas siguen actuando. Entonces él empieza a llamar supraconciencia a esa conciencia que está más allá de la muerte física, lo que estaba contando Mabel. Entonces, lo que él dice supraconciencia es lo que Steiner dice el yo, ¿eh? Con mayúscula. O sea, Steiner tenía percepción de cosas y las percibía y hizo toda su obra hace 110 años. Ese hombre se auxilió de la ciencia a fondo para demostrar que en una muerte natural, una muerte clínica, nada funciona en el cuerpo y no funciona nada en el cerebro está plano. Entonces no puede ser que la experiencia que tiene la persona se deba a un problema cerebral, como dice la ciencia convencional. Y entonces él estudia, se los no nombro porque es largo el asunto, los microtúbulos, que dice que la célula nerviosa, la neurona, tiene unos microtúbulos, que así le llaman, que es una vibración cuántica que tiene. Y que eso es la estructura de la célula, de la forma, dice el esqueleto de la célula, y eso es lo que permite que la célula nerviosa viva en su metabolismo, en esto y el otro. Y también descubre que la conciencia que nosotros tenemos en la vida diaria también está conectada con esa conciencia que tenemos después de la muerte. Entonces él habla de dos conciencias, que cuando nosotros morimos, en ese momento, que científicamente está demostrado que nada en el cuerpo trabaja, todo lo que vemos y sentimos y ocurre es propio de la supraconciencia. Y esta supraconciencia sería una forma científica de comprobar lo que Steiner percibía a su manera. Él tenía una percepción paranormal y veía cosas. Muy bien, pasaron 110 años de que pasara todo esto. Hoy científicamente, con lo que son los aparatos, así como les conté cómo se sacó la foto de la primer alma humana que salía, bueno, ese era un aparato súper sensible que tenían en Alemania, que justo captó esto, en una universidad. Ahí no hay nadie que quiere imponer esto, lo dijo fulano, mengano. Fue una realidad. Ahora, con lo que está haciendo ese hombre, que ha acudido a la física cuántica para ver realmente qué es la materia y qué es la energía. Entonces, esto me parece que es importante que lo podamos compartir. Y yo acá tengo las características. Todo el libro se refiere a lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Este hombre estuvo investigando desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual, que él le llama así, y dice palabras que yo leo el libro y siento como si estuviera hablando yo mismo. Me parece fantástico. Y yo anoté acá 9 cosas para que cualquiera de las personas que está escuchando, que haya tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿qué significa? Que están por operarme o me anestesian o tuve un golpe, de repente hago un paro cardíaco, está el cuerpo ahí, yo me elevo a los 3 4 metros de altura y estoy viendo todo lo que ocurre. Y veo mi cuerpo ahí por primera vez, estando yo separado del cuerpo, que es lo mismo que ocurre en la muerte. Entonces, ¿qué es, cuáles son las cosas fundamentales de esta experiencia cercana a la muerte? Primero, la experiencia extracorpórea. Es la primera vez en la encarnación que veo desde afuera del cuerpo mi cuerpo. La primera vez. Segundo, hay imágenes de hechos, esto lo trae todo en el libro, ¿eh? Imágenes de hechos premonitorios. Mabel contó algo de eso recién. Como que ella la persona que había soñado, que había fallecido, te contó cosas que eran realidad. También puede contarte cosas que van a ocurrir y después ocurren. Y uno no entiende el por qué. ¿Quién puede explicarlo por qué si no entendemos esto? ¿Sí? Tercero,
hay una pérdida de la sensación material. Por ejemplo, atravesar una pared o atravesar un cuerpo. ¿Qué sensaciones para la persona que le ocurre? ¿Qué siente? ¿Qué es esto? No lo sabe, es la primera vez. Tercero, visualización de seres de luz. Lo que Mm. Steiner habla como espirituales, ¿cómo se llama? Los ángeles o No, sí, pero ¿cómo le llama? jerarquías espirituales. Con él llama jerarquías espirituales, la gente los ve como seres luminosos. Más de uno dice estos seres de luz. Y más de uno no se anima a decirlo porque van a decir que está loco. ¿Está claro? ¿Mm? Bien. Otro, hay encuentros con personas que han fallecido, así como con Tomabel soñando. También en la experiencia cercana a la muerte puede haber el contacto con un ser humano que falleció. Sí. Tercero, se pueden decir, esto me llamó la atención, se pueden decir palabras en otro idioma que uno no conoce. Hay gente que ha vuelto y dice palabras en otro idioma. Y uno le pregunta, ¿qué? No sé. ¿Pero por qué las dijo? Porque vaya a saber si en la encarnación anterior pertenecía un rato largo, toda la vida vivida en imágenes, donde uno tiene que aprender lo vivido, porque ahí se va desarrollando el karma futuro, lo que tiene que corregir, lo que tiene que aprender, lo que no tiene que hacer en una próxima experiencia. Esa es la película de lo vivido, ¿sí? Y acá dice que eso ocurre. Y lo otro que me llamó la atención, que todos tienen en general una sensación de paz, de amor y de plenitud, ¿no? Y muchos desean no regresar. Algunos lo hacen porque se acuerdan de sus hijos y sienten que tienen que volver, pero como que les cuesta. O sea que quiero decir esto con lo que habíamos leído antes, que podamos integrar todos, que esta experiencia cercana a la muerte que nos puede ocurrir a cualquiera, nos muestra lo que estamos hablando hoy. Y así como empezamos hablando de la dignidad, como ese lugar a donde tenemos que llegar, a ser dignos de una vida diferente, a ser dignos de tener nuestro propio respeto y respeto al ser humano ajeno. ¿Cómo podemos respetar? ¿Cómo tenemos que aprender a respetar el sufrimiento del otro? ¿Cómo tenemos que encontrar la palabra justa Ujú, para ayudar a ese otro ser humano? ujú. Bueno, yo quería comentar esto como para que cuando alguien escucha la palabra supraconciencia, se está refiriendo a la existencia de la parte espiritual del ser humano en otro plano, que hoy se puede demostrar científicamente. Acá Santiago dice, ¿cómo hacer cuando nos vienen pensamientos de muerte? Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puedo ayudar? Abrazo y gracias, Santiago. ¿Me contesto? Pensamientos de muerte. Si ocurren pensamientos, si son pensamientos negativos, dolorosos o de miedo, lo que uno puede hacer, que yo aconsejo siempre, es sentarse cómodo, respirar profundamente y estar atento a la respiración. O sea que toda nuestra conciencia está puesta en el aire que entra y el aire que sale, que no es ni más ni menos que el nacimiento y la muerte. ¿Mm? Todo el aire que entra es cuando nazco y todo el aire que expelo es cuando me muero. Entonces, si me paso 5 minutos respirando con profundidad absoluta, puede ser que los pensamientos se alejen y yo pueda ver las cosas positivas. No sé por qué decir. Gracias, Roberto, para seguir digiriendo todo lo que fuimos escuchando. También me acordé que estuvo en el programa Raquel, cuando ella también ¿No? tuvo experiencias cuando estuvo en coma y cuando escuchó a su hijo y escuchaba una música y eso la hizo regresar, Sí, porque si no sí, también es como que se quería ir y de repente, es una quemadura de todo el cuerpo. sí, Eh, ella estuvo en el programa y contó, y bueno, y todos los que están escuchando este espacio de la Tierra como escuela y escuchan mantra, seguramente han tenido muchísimas experiencias y el que no las tuvo es como para seguir reflexionando, ¿qué me pasa con el nacimiento y con la muerte? Si le temo a la muerte, y me parece que no es que uno anhele la muerte para irse de acá, porque ese también es un gran tema. no, No me puedo hacer responsable de estar en la tierra y me quiero ir.
que esto se ve mucho también con, con todo el tema de las adicciones, ¿no? Como que es muy, muy duro venir a la tierra, Segarra, hacerse cargo Segarra dice que hay gente que se suicida por no encontrar ese momento. por no encontrar, claro, y Tal cual. tener las fuerzas, como porque se necesita mucho coraje para poder vivir, sentir plenitud, Exacto. confianza, y en los momentos más trágicos es como, porque cuando todo está hermosísimo y bueno, ya se expande. Ahora, en los momentos complejos donde aparece como esa noche oscura del alma, Mm. cómo habitamos o aparece Ujú. esa luz interior o ángeles que están ahí en personas físicas que son ángeles que se nos acercan y colaboran para que la tarea no sea tan pesada. Tal cual. Entonces, me parece que No estamos solos. eso, no estamos solos, y cuando uno empieza a reconocerse como ser humano, puede empezar a reconocer a otros. Si uno se respeta a sí mismo, también puede respetar a los demás. Si uno se siente digno de estar viviendo en la tierra, la muerte también va a ser una muerte digna, respetuosa. Hay una cosa que quiero comentar. Yo, por ejemplo, no le tengo miedo a la muerte con todo lo que uno sabe, con lo que ha experimentado. Sin embargo, no me quiero morir. Mm, Ahora, ¿por qué no me quiero morir? Porque de alguna manera estoy aferrado a quien es Roberto Clotogini. mm. O sea, que es una afirmarse egoicamente, yo soy yo, con lo que hice, con esto, con lo que fuera, y me cuesta separarme de este personaje. Esto le puede pasar a mucha gente inconscientemente. Yo me doy cuenta que puede ocurrir, pues digo, no quiero morirme, si, ay, qué hermoso lo que voy a vivir. No quiero y tengo miedo, o me molesta en algún momento, tener que pensar en que me voy, pero porque estoy agarrado, aferrado a esta personalidad. A ver si se entiende. Que cada uno que lo escucha piense, a ver, ¿de qué manera estoy agarrado o sometido a que yo soy yo y nada más? Esa es una pregunta para que nos hiciéramos, cualquiera, no para contestarla, para ver qué nos trae ese pensamiento. A ver cada uno de nosotros cómo estamos con los años que hemos pasado, con ese personaje que hemos desarrollado. ¿Cómo me siento hoy? Es una preguntita para que lo pensemos. Y me parece que el querer seguir viviendo, yo que estoy hace tantos años al lado tuyo, Roberto, y te he visto en momentos de mucha entrega también ante una patología, cuando te operaron, Ah, que también hicimos un programa radial, que en esos momentos estabas muy conectado espiritualmente. Entonces, quizá uno tiene como idea de que, no, de que quiere seguir viviendo porque está como el ego muy tomado en la tierra, exactamente. pero también darme cuenta que hay momentos en que uno se ha dado cuenta que también se ha podido desprender Eso. de las cuestiones materiales. Mm. Que eso me parece que si uno puede soltar y no depender de lo Ahí está. material, Soltar, esa es la palabra. es maravilloso porque ya no dependés, no quedaste preso de la materia. Sabés que esto es transitorio, no hay vuelta. Entonces lo podés sentirte feliz Tal cual. con lo material, porque no lo dejas de lado, lo disfrutás, pero si no está, seguirás viviendo. La palabra lo define. Considerar nuestra personalidad actual con una palabra que es transitorio. Ujú, Si yo puedo considerar quién soy en forma transitoria, estoy abierto a lo que venga, a lo que ujú. sucede o a lo que ha sucedido. A ver si está claro. Esto que vivo hoy es transitorio. ¿Está claro? Sí, y quería, para dar el cierre, A ver. acá hice una pequeña síntesis que lo tengo aquí para compartir con los oyentes, de la dignidad en la muerte, Mm, que tal me cual. parece que, a ver si les resuena a ustedes. A ver.
La dignidad en la muerte es acompañar con respeto y compasión. Ujú. Cómo acompaño a otro y cómo también me acompaño en mi propia muerte, ¿no? Como que algo que es el acompañar a otro es como me acompaño en mí, con respeto y compasión, comprendiendo que cada persona vive su final de manera única. Total. Para algunos, la dignidad puede estar en partir rodeado de familiares. Mm. Para otros, en dejar orden la vida de su familia. Mm. La dignidad en la muerte no es solo la ausencia de dolor físico, Claro. sino la paz en el alma, Es. la certeza de haber sido escuchado y valorado hasta el último instante. Honrar la dignidad en la muerte es un acto de amor y humanidad. Es brindar cuidados paliativos cuando el cuerpo ya no resiste. Es permitir que el espíritu se eleve sin miedo ni angustia. Es comprender que el amor trasciende la existencia física Es. y que la dignidad de una vida bien vivida se refleja en la manera en que se enfrenta la despedida. La biografía es sanadora, es el reconocimiento de lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí, por compartir. Gracias Jimena por la puesta en el aire. Gracias Roberto Mm. por la tierra como escuela y por estar aquí compartiendo experiencias y pudiendo que cada uno pueda resonar y pensar y decidir por sí mismo. Aquí estamos. Muchas, Mm. muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela. Afuera.